Colombianos, la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culminó en un acuerdo entre ambas naciones. Sin embargo, lo que queda claro en medio de esta crisis que duró tan solo unas horas es que el presidente Petro se consolida como un mandatario abierto al diálogo, pero con una postura firme. Cualquier intento o cualquier acuerdo debe ser mutuamente beneficioso tanto para Colombia como para el país con el que estemos dialogando, porque no se trata de sumisión, sino de negociaciones que respeten la soberanía y los intereses de nuestro país. Pero en medio de todo esto vimos como la extrema derecha en Colombia, la oposición y aquellos que aspiran a ser presidentes de la República quedaron expuestos como meros peones en el tablero geopolítico de Donald Trump con su regreso a la Casa Blanca, que están al parecer dispuestos a permitir que ese gobierno, el gobierno de Trump, imponga su voluntad incluso sobre los intereses de nuestra patria colombiana. Vamos a analizar las declaraciones de ambos gobiernos y el mensaje de despedida que brinda el presidente Gustavo Petro al entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Francisco Palmieri. Bienvenidos. Casi al cierre de este fin de semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro emitió un comunicado de prensa dirigido a toda la nación anunciando que se había superado un impasse, con la administración de Donald Trump. Vamos a escuchar las declaraciones del entonces canciller de la República, Luis Gilberto Murillo, porque recordemos va a salir de su cargo en los próximos días. Está acompañado de la canciller designada Laura Sarabia, el ministro de Comercio Exterior y el embajador de Colombia en los Estados Unidos. El mensaje fue muy contundente. Las directrices del presidente Petro exigen que los colombianos deportados no sean tratados como criminales. Vamos a escuchar a Murillo. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Y el comunicado de la Casa Blanca, hay que decirlo con toda la claridad posible, carece del tono diplomático y respetuoso que cabría esperar por parte de ese país. En lugar de eso, la impresión de que el presidente Petro se sometió a las exigencias de Trump lo plasman en ese comunicado que lanzan al mundo entero, cuando en realidad lo que ocurrió fue una conversación en la que ambos países concluyeron que imponer aranceles a las exportaciones de ambos países no era viable. Estados Unidos planeaba hacerlo, el presidente Petro respondió que haría lo mismo en el principio de reciprocidad en este tema de relaciones internacionales, lo que habría perjudicado también directamente a los ciudadanos estadounidenses, sobre todo de bienes que Colombia exporta a ese país. Sin embargo, el comunicado de Washington está diciendo que Colombia ha aceptado los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora. Esa es la traducción del comunicado de la Casa Blanca. El punto clave es que
El presidente Petro nunca rechazó a estos compatriotas. Lo que no se permitió es que fueran tratados como delincuentes y sin respeto a sus derechos humanos. El mandatario colombiano no estaba dispuesto a someter a los ciudadanos repatriados a la humillación pública, como hizo Trump con algunos brasileños, quienes fueron devueltos a su país con grilletas y esposas. Y aunque vale la pena destacar que el gobierno de Lula da Silva, también de izquierda, ordenó retirar inmediatamente esos elementos tan pronto como los deportados pisaron suelo brasileño. Pero es que el presidente Petro, eso es lo que estaba impidiendo que sucediera con colombianos. Y el comunicado de la Casa Blanca también señala que, con base a este acuerdo, la Ley Internacional de Emergencias Económicas completamente redactada, los aranceles y las sanciones se mantienen en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el departamento y las inspecciones mejoradas de aduanas y protección fronteriza permanecerán vigentes hasta el 1. En esta parte, la administración de Trump lo que está ratificando ante el mundo es que la política exterior que van a manejar es la del matón fascistoide, es decir, la del hombre fuerte que tanto anhela la extrema derecha internacional, incluida la de nuestro país, porque ese comunicado continúa diciendo que los eventos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos es respetado de nuevo. Lo que nos intentan decir, lo que pretende hacer Trump es creer que su país ha dejado de ser humillado y que ahora comienza a ganar. Esa será la lógica que intentará imponer de aquí en adelante cuando los países no se sometan a los designios de su administración. Y ese texto continúa diciendo que el presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de esa nación y espera que todas las demás del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Oiga, ese comunicado ha sido aprovechado por la extrema derecha para lanzar ataques contra el presidente Petro, pero sobre todo ese comunicado es un poco mentiroso y que tergiversa los hechos con lo que sucedió con Colombia. El presidente Petro no estaba negándose a recibir a los ciudadanos colombianos. Lo que no iba a permitir es la humillación pública que quería someter la administración de Trump a estos ilegales, así como los llama ese gobierno. Y ciertamente la extrema derecha en Colombia aprovecha esta crisis de tan solo unas horas para lanzar los comentarios más coloniales y absurdos que yo he visto. Uno de esos proviene de Ingrid Betancourt. Recordemos quién es ella, una figura que cuenta con un partido político, el Partido Verde Oxígeno, pero que esta señora ni siquiera reside en el territorio nacional, o al menos esas son las noticias que se dice sobre su figura. En un tono muy despectivo afirma: humillado, arrodillado y apaleado quedó el gobierno del presidente Petro. Su terquedad, estupidez y vulgaridad dieron pie a uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. También le midieron el aceite, quedó como un paria por violar los acuerdos internacionales y desproteger a los colombianos. Este mensaje, amigos y amigas, y hay que decirlo con toda la claridad del caso, es un vulgar servilismo hacia intereses extranjeros. En lugar de defender los derechos de los colombianos, prefiere alinearse con un discurso que nos humilla y además que humilla a nuestra nación. Es irónico porque hace parte de la oposición al presidente Petro que se autodenominan patriotas, pero son los primeros en celebrar cuando un gobierno extranjero como el de Donald Trump intenta imponer su voluntad sobre Colombia sin importar la dignidad de nuestros connacionales. Y en realidad, el presidente Petro de alguna manera ya había respondido a esta narrativa con firmeza y con contundencia. En un trino que ha sido muy divulgado en el mundo entero y apoyado por varios países de Latinoamérica y líderes internacionales, el presidente Petro dejó claro que no está dispuesto a ceder ante las presiones de los Estados Unidos y le dice a Donald Trump: puede que con su fuerza económica y su soberbia intenta dar un golpe de estado como hicieron con Allende, pero yo me muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizás el último. Por eso
quiero decir que realmente es un error del gobierno de Trump y de los opositores al presidente Petro creer que desde un supremacismo imperial pueden mancillar la dignidad de nuestro país. Es una equivocación que piensen que un gobierno elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos en el 2022 va a aceptar con sumisión y debilidad ante las amenazas de gobiernos extranjeros y tratos humillantes, porque lo que vemos en cambio es que a estos líderes de la extrema derecha en Colombia les encanta la amenaza contra el gobierno, contra el presidente Petro, que dice la Constitución representa la unidad nacional y la política exterior de nuestro país. Y además de eso, no ven ni un mínimo de importancia que maltraten a nuestros compatriotas, ni que el gobierno de los Estados Unidos, con medidas desproporcionadas y degradantes, nos traten como si fuéramos los mayores enemigos de ese país. Incluso Naciones Unidas respaldó indirectamente la postura del presidente Petro, que en realidad no es más que sentido común, el sentido común del trato digno a todo inmigrante. Y en su rueda de prensa, y esto lo reporta una agencia de noticias internacional, el portavoz de la Secretaría General de la ONU fue cuestionado sobre las condiciones en las que se están realizando los vuelos de deportación desde Estados Unidos, específicamente por las denuncias del presidente Petro, del Estado colombiano, de Brasil, de que los deportados llegaron a sus países en aviones militares, esposados y con cadenas en los pies. Esto se refiere a Brasil. La respuesta del portavoz de la Secretaría de la ONU fue muy clara, que todo vuelo de repatriación debe respetar la dignidad y los derechos humanos, algo que ciertamente también se aplica a los que solicitan asilo en diferentes partes del mundo. Este principio básico de humanidad es precisamente lo que la oposición mediática al presidente Gustavo Petro y algunos periodistas parecen no entender. Un punto o un ejemplo claro es la pregunta muy tendenciosa de Luis Carlos Vélez, quien con aparente respeto, pero con evidente mala intención, cuestiona y dice: la pregunta a Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, dice que de manera más respetuosa, pero con la mayor gravedad. Ojo, ¿dónde estaba y bajo qué condiciones escribió el presidente Petro los trinos que desataron la crisis con los Estados Unidos? Ojo a esa pregunta. Y miren la respuesta del presidente Gustavo Petro, muy contundente, y que deja en evidencia la superficialidad de esa pregunta. Y eso que este señor, Luis Carlos Vélez, se cree un excelente periodista. Quizás por eso lo echaron de la FM de RCN. El presidente Petro le dice: ¿cómo se habrá degradado buena parte de nuestra prensa que creen que la dignidad es una borrachera? Los cipayos sí son la expresión de una degradación mental. Dejar colonizar el pensamiento es peor que la colonización física de un poder extranjero sobre el territorio. En las líneas siguientes, el mandatario precisó que a Luis Carlos Vélez, quien vive cómodamente en Miami, porque este señor no vive en Colombia, se le hace fácil escribir desde esa ciudad estadounidense, sin entender la realidad de los trabajadores informales que también residen en esa ciudad. Mientras Vélez, y esto se le dice al presidente Gustavo Petro con toda claridad, disfruta de su estatus privilegiado, muchos colombianos en Miami luchan día a día en condiciones precarias, algo que parece ignorar en su cuestionamiento superficial el señor Luis Carlos Vélez, y ciertamente el presidente Petro se lo recuerda. Además de eso, estamos viendo la hipocresía de algunos sectores de la prensa que no ven un mínimo de importancia de defender la dignidad nacional frente a quienes desde los privilegios, desde las potencias, prefieren alinearse con narrativas en lugar de proteger los intereses de nuestro propio país. Y eso lo vimos con la señora Ingrid Betancourt en este mensaje verdaderamente vulgar hacia el presidente Gustavo Petro. Y por eso el mandatario demuestra una vez más que su compromiso con la dignidad de nuestro Estado al disponer el uso del avión presidencial para facilitar el regreso de los connacionales deportados y cumplir con el proceso de manera respetuosa es la bandera de su política exterior. La Cancillería, y esto es realmente muy importante, confirmó que a las 2 de la tarde partió un vuelo desde Bogotá hacia San Diego, en California, en los Estados Unidos, para recoger aproximadamente 110 colombianos indocumentados que habían sido deportados durante el fin de semana. En este vuelo viajaron funcionarios de migración, personal de asistencia a connacionales y médicos, asegurando que el proceso se llevará a cabo con el debido respeto y cuidado. Un segundo vuelo, dice la Cancillería, está programado aún sin hora definida. De hecho, hay imágenes
de los aviones que saldrán desde Catán en Bogotá hasta esta ciudad de los Estados Unidos para repatriar a estos colombianos en vuelo de deportación. No obstante, solamente salió uno de ellos y en los próximos días, como dijo la Cancillería, para cumplir con el acuerdo entre ambos países. Lo que estamos viendo es que el presidente Petro de alguna manera se salió con la suya, o más bien hizo respetar a los colombianos, porque van a ser trasladados con el debido respeto y la dignidad que se merecen. El mensaje de la Cancillería del presidente Gustavo Petro es claro, no solo para el mundo, sino también para Trump. No somos sometidos, no estamos sometidos, y a los colombianos se les respeta en nuestro territorio y en cualquier parte del mundo. Prácticamente el presidente Petro ganó de alguna manera en el reclamo que le estaba haciendo al gobierno de los Estados Unidos, porque no permitió que los connacionales, estas personas que llegaron a los Estados Unidos y son repatriados a nuestro país, fueran sometidos a cualquier indignidad que no se merece ningún ser humano, y que además de eso la migración viene siendo un derecho fundamental que debe garantizarse en cualquier país. No un derecho fundamental, un derecho que entra en lo más básico de la humanidad, en lo más básico del mundo y de las relaciones internacionales. En medio de todo este episodio de crisis con Estados Unidos, más específicamente con el gobierno de Trump, porque recordemos, es el cambio de una administración, incluso cambios políticos, sociales y económicos dentro de ese país que muy seguramente no serán muy beneficiosos para el pueblo estadounidense, sobre todo para el pueblo trabajador de ese país. Surge otra noticia muy relevante. La administración de Trump decidió retirar a Francisco Palmieri como embajador encargado de los Estados Unidos en nuestro país. Sobre esto el presidente Petro, y quiero finalizar con este mensaje del mandatario, expresó en un trino que Palmieri deja una imagen muy positiva, destacando además que la madre de este embajador de Estados Unidos en nuestro país es colombiana, y que además supo entender tanto a Colombia como al gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en nuestro país. Aunque en muchas materias tuve discrepancia con los Estados Unidos, la mayor, su apoyo al genocidio en Gaza, por el cual el Partido Demócrata perdió a la juventud y las elecciones, pudimos fluir en muchas materias y conté con su apoyo y el apoyo de Biden en temas como la lucha contra la crisis climática y la ofensiva en la incautación de grandes cargamentos de drogas. No porque esté de acuerdo con la prohibición, sino porque estando prohibidas, las grandes masas de dinero que acumulan los narcos se convierten en muertes de decenas de miles de colombianos. Y al finalizar el extenso trino del presidente Gustavo Petro, destacando la labor de este embajador, reitera el principio fundamental de las relaciones internacionales. El presidente Petro dice: podemos llegar a acuerdos provechosos para los pueblos, podemos discutir libremente en las mesas diplomáticas, discernir si es el caso, pero jamás podemos aceptar que se nos impongan condiciones. La diplomacia no es para subordinar pueblos o arrodillarlos. La diplomacia debe ser franca y libre, pero siempre iguales. Buen viaje, embajador Palmieri. Este mensaje no solo refleja la firmeza que va a manejar el presidente Gustavo Petro, sino que también deja muy evidente, sobre todo para la reflexión, que la dignidad y la soberanía no son negociables, mientras algunos intentan imponer condiciones desde una posición de fuerza, como lo hace Trump. Y el país, Colombia, va a demostrar que el diálogo solo es válido cuando se basa en el respeto mutuo y la igualdad entre naciones. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan esta información, a que dejen sus opiniones en los comentarios y por supuesto califique o de alguna manera deje sus opiniones sobre la posición que asumió el presidente Gustavo Petro y prácticamente la clase de diplomacia que le dio al gobierno de Donald Trump. Nos vemos en una próxima oportunidad.